La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. En esta tarde de 30 de noviembre del 2022, tarde-noche, y pues bueno, con el gusto de siempre de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, esperando pues se encuentren en con un excelente estado de salud y en compañía de las personas que aman. Dándole la bienvenida a nuestros compañeros aquí en cabina, a Gil, que como ya ha sido costumbre, nos ha acompañado en las sesiones cuando no se está haciendo güey allá afuera, pero bueno, aquí anda en esta ocasión y pues bueno, bienvenido Gil, preséntate por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gilberti, nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí aprendiendo más conocimiento día con día aquí en Radio Humanismo 4.5 y pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias y bienvenido también. Y aquí con nuestro compañero, amigo, colega César Aguilar, bienvenido también, psicólogo social. Bienvenido César. Hola Charlie, buenas tardes a todos. Dándole las gracias otra vez por el tiempo, el espacio y la amistad. Y pues con el gusto de siempre el venir a dar un punto de vista para que le sea de utilidad a alguien. Y pues muchas gracias Gil por estar aquí otra vez, y pues de nuevo Charlie, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias a ti, no sé dónde están. Sí, hombre, cara. No es que si no tienen tanto aumento, pero sí, ya son de descanso. Muchísimas gracias a ti César. Gracias. Gracias a ti César, gracias a ti Gil por la compañía, gracias a todos los que se están integrando, haciéndoles también el recordatorio que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo y se les agradece el apoyo, por supuesto, se les agradece la compañía que nos hacen y los comentarios también que cuando hacen sus participaciones también nutren por supuesto el tema y nos van también dando una pauta, ¿no? de cómo lo estamos manejando y las invitaciones como son costumbre de cada semana. La invitación al grupo Samadhi que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche aprox, y que bueno, por supuesto son cordialmente bienvenidos. Sesiones de desarrollo humano con el psicoterapeuta humanista Roberto Gutiérrez Jr. y el psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez. Actualmente se está viendo codependencia, un tema, ¿no? Irrelevante, casual, ¿no? Por supuesto, con bastantes herramientas que nos aportan o que personalmente me aportan cuando imparten sus temas y por supuesto también que son bienvenidos y pues con la intención de seguir nutriéndonos, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir creciendo y desarrollando ese potencial que todo ser humano tiene. Entonces, por supuesto también la invitación a adquirir el material que son las memorias USBs, 5 temas por memoria y adquirir el libro Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso y creo que nada más, si no mal algún otro recordatorio. Por ahora es todo. Está la celebración que se va a hacer en diciembre, ya en unas cuantas semanas. Igualmente se les estarán dando informes al respecto y pues bueno, está abierto al público en general, esperando también puedan acompañarnos con la intención de pues también divertirnos, desestresarnos, de celebrar un año que estamos culminando, gracias a Dios, y por supuesto pues de disfrutar y acompañarnos. De antemano pues bueno, ya está la invitación y vamos a comenzar el día de hoy con tema nuevo, que en este caso es el de heridas del alma. Igual ha sido muy sonado últimamente en cuestión de los grupos de algunos grupos de Alcohólicos Anónimos, en algunos programas así como que hay en línea,
Y bueno, al final, como bien dice César, es aportar un punto de vista al respecto, no es pretender ni una verdad absoluta, ni mucho menos, es meramente un compartir y esperando, pues bueno, les resulte de utilidad, por supuesto. Entonces, de antemano, pues creo que hay que clarificar, o bueno, sería conveniente empezar por clarificar lo que se traduce a veces por herida del alma, ¿no? También conocido como el tema de las heridas de la infancia, y que, bueno, mucho se hace el comentario con respecto a que hace rato que estábamos platicando, por ejemplo, cuando lo mencionan como heridas de la infancia, pues se asume o se entiende, ¿no? Que es en esta etapa cuando se generan las heridas, pero es importante saber por qué en esta etapa y no, por ejemplo, en la adultez o en la adolescencia. Comentábamos, por ejemplo, por lo menos un punto de vista, no sé si compartan, yo personalmente, y basado también en lo que hemos trabajado y que se sabe aquí, que nos han compartido, por ejemplo, Roberto y Alejandro en las sesiones, es que de entrada es una etapa en la que se está más vulnerable, ¿no? Se está más susceptible, está, como bien sabemos, los seres humanos somos, pese a que se nos considera o nos consideramos la especie dominante, al nacer somos los más vulnerables, tanto en cuestión física, al depender, por ejemplo, de que nos cambien el pañal, de que nos den de comer, nos hagan repetir y todo esa dinámica. También psíquicamente o psicológicamente nos mostramos o nos percibimos vulnerables. Y es precisamente porque de entrada hay una expresión muy, muy genérica, muy coloquial, que dice que los seres humanos al nacer somos como cassettes en blanco. Para las nuevas generaciones, un cassette es como una memoria USB. Digamos, una USB o una micro SD blanca. O sea, es lo mismo, pero bueno, la traducción, ¿no? Y que al final es toda la información que vamos recibiendo la que precisamente nos va dando una formación, que es lo que traducimos como carácter y como personalidad, que son aspectos, conceptos diferentes. Y por supuesto, algo que sabemos que traemos implícito y también lo mencionamos un momento, es el temperamento, ¿no? El temperamento es el carácter y la personalidad. Traducimos o se traduce el temperamento de entrada como algo innato, algo con lo que se nace y que es congénito, es heredado por parte de nuestros padres. En este caso, todos los seres humanos, por lo menos la teoría hipocrática, habla de que los seres humanos tenemos dos temperamentos, un temperamento dominante y uno sería el activo y el pasivo, ¿no? Sí, o uno principal, uno primario y uno secundario. Es el principal o el primario el que, pues, como se menciona, tiene mayor fuerza, por decirse de algún modo, o tiene mayor tendencia a mostrarse, es más expuesto exactamente. Y el secundario, que no es menos importante, sin embargo, está como, tiene sus virtudes y sus defectos, así como el primario. Sin meternos tanto en la cuestión de temperamentos, hay 4 temperamentos, 2 son expuestos o 2 son más extrovertidos y los otros 2 tienen una tendencia más hacia ser introvertidos. Por ejemplo, el colérico y el sanguíneo, que son los expuestos o los extrovertidos, tienen cada uno sus características, tanto virtudes como defectos, y ambos pueden ser aplicables o maleables para la cotidianidad o para la vida de una persona. Preguntaban hace un tiempo, ¿no?, si el temperamento se puede modificar, y en esencia como tal no. Lo que hasta cierto punto sería como maleable sería el que hago uso o de qué estoy haciendo uso de las virtudes o de los defectos. Por ejemplo, yo soy melancólico, según algunos test a los que pues bueno, me han aplicado. Yo soy mayormente melancólico y según el test colérico. Yo no creo, yo no estoy muy seguro. Bueno, según el test decía eso, ¿no? Y algunas virtudes que tiene el temperamento melancólico, por ejemplo, es que tiende más al ser reflexivo, al ser emotivo, al ser sensible, y es que bueno, a mí me gustaría abordarlo también y qué relación tiene esto con lo que son las heridas del alma, porque esas virtudes que yo voy mostrando que forman parte de mi temperamento me van dando una identidad, mayormente reflexivos, persuasivos, sensibles, afectivos inclusive, más con tendencia hacia las artes,
a las expresiones artísticas, vaya, por ejemplo, pintura, escritura, la poesía, etcétera, y que como defectos pues también tienen la tendencia, dicen que tienen la tendencia a sobrepensar mucho las cosas, ¿no? Que sería la parte de lo reflexivo, llevándolo a un extremo, a una polaridad que termina siendo por ser disfuncional. Entonces, tienen esos matices, ¿no? Y como tal, esas forman parte de mi identidad o de lo que yo voy a expresar. Y ambos, tanto defectos como virtudes, van a ir expresándose en la medida en la que yo lo vaya solicitando o adaptando a mi realidad. Pasa que mucho de lo que son esas características que el temperamento trae de por medio o default, también pueden ir siendo modificadas acorde a las, dicho de una forma sería como acorde a la percepción que tienen o la influencia que tienen otras personas en la vida del ser humano. Traducido sería, ya decía, yo soy melancólico y como melancólico tiendo más a ser sensible. ¿Qué pasa cuando una persona con esa característica, y por favor no pretendo sonar machista ni mucho menos, pero vaya, una persona varón con un temperamento más hacia el ser pues sensible, algunos le dicen chillón, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un infante que nace con ese temperamento, heredado, insisto, por los padres, que crece en un entorno en donde el papá, por ejemplo, pues es un machista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el niño generalmente en un entorno así suele ser demasiado, inclusive castigado, me atrevería a decir, por su forma de expresarse, por su forma de actuar. Y si de por medio hay algunos paradigmas, por ejemplo el de los hombres no lloran, un hombre tiene que ser cabrón, etcétera, etcétera, nunca se dobla, tiene que estar siempre firme, etcétera, más se vuelven como capas, por decirlo de algún modo, que se vayan añadiendo a la personalidad o al temperamento de esa persona, y va modificándolo, expresando cosas que no es, o actuando una personalidad que no es, que no tiene, para recibir, por decirlo de algún modo, la aprobación o digamos, la aceptación por parte del padre. Y digo, es un ejemplo entre muchas expresiones que puede hacerse, ¿no? Algo como punto por el momento es que las heridas del alma, una traducción que a mí me convence, es que se generan ante una situación que genera un dolor psicológico. Más bien, se generan ante un dolor psicológico en la vida de una persona. Algunos se entienden inmediatamente por estos traumas. Y no necesariamente sería, si entendemos trauma como un impacto que genera ¿qué, perdón? ¿Lesión? Una lesión, sí, que es diferente al traumatismo. Uh-huh. El trauma sería la consecuencia de una impronta lo suficientemente lasciva o lastimosa para la persona, pues que tarde o temprano termina por modificar el actuar de la persona. Dicho en palabras otras sería, por ejemplo, perdón, hace rato platicábamos de cómo se genera el abandono, ¿no? Una de las vertientes que hay. Cuando uno de los padres, por ejemplo, se va de la casa, en una dinámica ya sea de separación, de que se va a trabajar, de fallecimiento inclusive, y que en el infante, o visto desde la perspectiva infantil del niño, pues se da cuenta, ¿no? Se percata. Hemos dicho en otras sesiones, por ejemplo, que los niños son meramente sensitivos o perceptivos, más bien, en cuestión de, se basan mucho a través de lo que sienten. Entonces el niño, por ejemplo, empieza a percatarse de la ausencia de papá, porque cuando estaba papá salían a jugar, porque cuando estaba papá salían a comer, estaban juntos en la comida, etc. Y que en el momento en el que padre sale del cuadro, de la figura, pues empieza a percatar de ello. Eso en sí no genera el trauma, no genera el dolor. Mucho influye, por lo menos es un punto de vista que sustento, es el contexto en el que se da ese irse. Por ejemplo, cuando no se le da una explicación al infante, cuando las explicaciones están sobradas, o cuando las explicaciones no son explicaciones, sino más bien son como, digamos, comentarios, ¿no? Por parte, por ejemplo, de la madre, si fuese ese el escenario, ¿no? De tu papá nos dejó, o se fue porque andaba de loco, sí, dicho de una forma, ¿no? Vaya, ese tipo de frases pueden sumarle al trauma o a la lesión en específico, ¿sí?
Si el padre, por ejemplo, se va yendo diciéndole al hijo, no sé, voy a trabajar, voy a estar viniendo cada cierto periodo, o simplemente se mantiene en contacto con el hijo después de la partida, pues bueno, la figura no está tan fuera de foco, tan fuera del cuadro. No está como se gustaría, probablemente. Sin embargo, no implica necesariamente que si el padre forzosamente se va porque la relación entre los padres no funcionó, tenga que significar abandono o rechazo. Que, por ejemplo, son dos heridas diferentes que tienen un mensaje diferente el que se le manda, por ejemplo, al hijo cuando se genera una u otra. Es más como el dolor que genera la herida va a generar en consecuencia una lesión, el trauma como tal. Y este precisamente es el que va a generar también lo que es el dolor psicológico, que posteriormente probablemente requiera o entre allí un mecanismo de defensa, y bueno, se dé en consecuencia una dinámica detrás, ¿no? Digo, esto para tratar de contextualizarlo. Todavía hay más de fondo, pero a grandes rasgos una herida de la infancia o una herida del alma sería un evento significativo que genera dolor psicológico en una persona. No sé si estés de acuerdo. Sí, completamente, Charlie. Añadiendo a eso, bien tú lo mencionabas, ¿no? Los niños o el ser humano, pues viene en blanco, ¿no? Realmente. Aunque no olvidar que, pues, uno como infante, pues realmente los niños son muy buenos, captando las impresiones, teniendo las sensaciones, pero a veces no tienen la capacidad en ese momento de interpretarlas de la mejor manera. Ya como adulto, en base a lo que has vivido, a la experiencia que manejaste durante tu infancia, vaya, te da la posibilidad de tomar una vertiente de la mejor manera o que se te haga más conveniente en ese momento. Pero como niño, yo puedo interpretar, por muy simple que sea la situación, la puedo interpretar no una manera de lo más correcta, digamos así. Y eso va a poder generar lo que es una herida. Bien, también tú lo mencionabas, Charlie, que tiene que ver mucho el carácter, todo. También coincido contigo en la parte de decir, el entorno. Yo creo, en este caso la familia, padres, hermanos, abuelos, dependiendo de qué tipo de familia se esté creciendo el infante, va a determinar mucho la percepción que se vaya a generar y va a determinar mucho en cómo yo pueda interpretar esa herida. Bueno, de las que se van a ver, porque si bien lo mencionaba Charlie, no a todas las personas les va a pegar de la misma manera. Tú con un tipo se me fue la palabra, de carácter, ahí dijiste el otro, se me fue. ¿Temperamento? De temperamento, lo puedo interpretar yo de distinta manera, aún haciendo, vaya, por decirlo así, mi hermana, que aunque estamos en la misma familia, fuimos creados en el mismo entorno, no puedo decir que vivimos al 100% las mismas cosas, pero algún evento que se manejó que puede llegar a hacer causar una percepción de ese estilo, lo puede manejar ella de distinta manera a lo mismo, aún así viviendo en el mismo entorno. Tiene que ver mucho también la parte, yo creo, no sé, y hace rato te lo iba a comentar. ¿Crees que tenga que ver? Y en lo personal yo lo percibo así y ahorita lo confirmo mucho con la parte del ejemplo que tú pusiste del varón, que como veas que a veces por ese
ese decir machista, ¿no? De que los no lloran. Sí, sí tiene que ver mucho, en lo personal, me hago responsable de este comentario, tiene que ver mucho en la cuestión de cómo vas a manejar esa herida siendo hombre y siendo varón y siendo mujer. En lo personal, pienso que sí tiene que ver mucho en ese aspecto. Y no en un sentido machista de que al hombre va a resistir más porque sería caer en lo mismo, ¿no? A un hombre le puede pegar más un abandono que a una mujer, por decirle, agarrar ejemplo de ese. Siento que tiene que ver mucho en la parte de los temperamentos y cómo voy a enfrentar la situación. Y la edad, sobre todo, porque aún siendo infantes yo creo que no es lo mismo que cómo le pega a una persona de 6 años a un infante de 8 o 9 años. Puede ser ese un factor sí que influya. Vamos a hacerlo un poco más simple, por decirlo de algún modo. La herida surge ante una situación dolorosa, ¿vale? El contexto es el que influye de por medio de entrada. Están las figuras significativas, que en este caso son los formadores, el padre y la madre tienen mayor, digamos, relevancia, aunque, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que no tuvieron, digámoslo de una forma, la oportunidad de tener un padre o una madre, hay quien ocupa ese rol. Hay veces que es el abuelo, el tío, el hermano mayor, etcétera. Y con sus respectivas modificaciones eso puede no ser necesariamente una herida. Con sus respectivas, lo decía hace un momento, ¿no? El contexto implica las explicaciones que se le pueden dar a la persona también. La edad pudiera ser también un factor en cuestión de que ya se tiene mayor conciencia, por decirlo de algún modo, y que dicho vulgarmente, pues ya no me trago cualquier argumento, ¿no? El vínculo, de hecho, puede ser. El vínculo en el momento en el que se suscita el evento, por ejemplo, hay una película muy buena que se llama, es comedia, es de Jim Carrey, es Sí Señor, sí, algo así. Sí Señor, ¿no? Algo así que Que no puede decir no. no es cierto, es la de Mentiroso, Mentiroso. ¿Dónde es un mentiroso? Valga el título, ¿no? Por un día no puede decir Exactamente, donde por un día no puede decir mentiras, ¿no? Y en la película está está Jim Carrey, está el niño, es el papá del niño, y los papás están separados. Y el papá, muy poco común, pues anda clavado en el trabajo, ¿no? Anda pues haciendo su chamba, es proveedor, tiene su casa y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, hay algo que se suscita en esa dinámica. Sin spoilear tanto, entre comillas, pues es que ya tiene ratote esa película, ¿no? Pero vaya, el papá siempre le hace la promesa al hijo de que va a ir a jugar con él, de que va a estar en sus cumpleaños, de que lo vas a llevar de vacaciones, no sé, X o Y cosa, ¿no? Y llega un momento en donde el niño dice, ajá, sí, Simón, ¿no? Te creo. Y llega otro momento donde dice, ya no mientas, papá, que es ahí de donde se resuelve la trama. La cuestión es, para cuando esa postura del niño, por ejemplo, ya es podría decirse de indiferencia o de indolencia, aparente indolencia, ya hubo experiencias previas. Ya hubo un escenario en donde el niño sí creía en su papá. Y la primera, segunda, quizá tercera vez, quizá más inclusive, para cuando el papá decía, voy a regresar por ti, el niño pues decía, sí, te creo, te voy a esperar. Y muy con la maleta en la puerta, con las cosas ya armadas, se quedaba esperando. Pero inclusive hay una parte en donde la mamá le dice, ya duérmete, no va a llegar. Y el niño todavía dice, no, sí va a llegar, y cosas por el estilo. Digo, sí, exactamente, ¿no? Él me dijo que iba a llegar. Y es ahí en esa pequeña referencia donde puedo relacionar que es por eso que es tan significativo, o por eso es que es tan susceptible una persona que sea en esa etapa de la vida de una persona, sí, tan determinante que se geste una herida. Porque el niño todavía tiene una admiración hacia el papá. Durante un periodo en el que le dice las mentiras, el niño no cree que sea una mentira. El niño cree en la promesa, el niño confía en las palabras del padre. El niño, como bien sabemos, de parte de los padres varones,
y esto fuera de todo comentario sexista, ni mucho menos, por parte de los varones recibimos el calor, la fuerza yoica, la seguridad. Y si es mi padre el que me dice voy a regresar, chingo mi madre, yo le creo a mi papá. Sin embargo, si tras promesa no cumplida, tras una promesa no cumplida, tras otra promesa no cumplida, se genera este dolor, ¿vale? Que podría parecer no mucho. Yo he escuchado a algunas personas ya de adultos, terapia casi no se da, que dicen, a mí no me importó, ¿no? Sí, o sea, mi papá no estuvo, mi mamá pues andaba deprimida, pero hay una escena que les pongo aquí, de hecho, de una serie, la del Príncipe de Bel-Air, que está rompa y madre esa pinche escena, en donde llega el papá, igual después de un tiempo, pinches papás son bien ojetes, ¿verdad? Llega el papá, bueno, no, es mi caso. Lo digo, me digo a mí, ¿no? Llega el papá, no se ausenta mucho tiempo y llega por Will, que es el personaje, ¿no? Y le había prometido una salida. Pero entonces el papá sale con la reverenda ocurrencia de que no va a poder salir. Y para no hacerlo largo, le dice, ¿sabes qué, Will? Pues, no va a ser esta vez. Ya parece entonces Will es un adolescente, o por lo menos en la serie así se pinta, y dice, sí, no te preocupes, no pasa nada. Y el papá tratando de remediarlo dice, pero sin falla, yo regreso por ti y nos vamos y la chingada y bla, bla, bla. Y dice, sí, dice, cuídate, hijo. Y entonces él, asumiendo, ya habiendo perdido la admiración, él le dice, hasta luego, Lu, o sea, el nombre del papá, ¿no? Entonces dice, bueno, ya se va y se queda hablando con el tío y le dice, tienes derecho, el tío le dice a Will, tienes derecho a sentirte triste, ¿eh? Dice, ¿por qué me voy a sentir triste? No lo necesité estos 17 años, estos no sé cuánta edad dice, 15, 16, lo que sea. Me hice un hombre sin él, pude salir sin él, llegué a tal cosa sin él, y voy a hacer lo mismo sin él, y voy a hacer una familia, y se empieza a calentar la situación, y dice, y voy a ser mejor padre de lo que él fue, porque él no tiene nada que enseñarme sobre ser padre. Y así que al diablo, ¿no? Y al final, digo, ya les spoilé la escena, también, para que no la ven. Termina diciéndole Will a su tío que yo solo quiero saber por qué no me quiere, o por qué, que traducido sería, quiero saber qué hay en mí que hace que este cabrón, o sea el papá, constantemente se esté alejando, ¿no? Pudiera parecer muy superficial, por decirlo de algún modo. Hay algunos adultos que tienen la tendencia, hablábamos de los mecanismos de defensa muy brevemente, a racionalizarlo, a negarlo, a evadirlo, no sé, a negar la realidad de que sí hay algo que generó, o sea, que la ausencia de una figura, ya sea padre o madre, que sí generó algo, una emoción por lo menos, ¿no? Y se dicen cosas como, pues no lo necesitaba, muy como Will, no lo necesito, de todo modo ni me hizo falta, y a algunos de esos comentarios, sumándole los comentarios del otro padre o de la madre, de tu papá se fue y nosotros pudimos salir solos, los hombres no hacen falta, no sé, X o Y comentario, que al final se van sumando a la percepción del ahora joven, que posteriormente se va a convertir, si así lo decidiera, en un adulto padre, por ejemplo. Y que si no tiene, que creo que es importante hacer mención del alcance que puede tener una herida no sanada, porque posteriormente algunos hemos escuchado esta frase, a veces muy de grupo, de víctima victimario, ¿no? Y entonces me convierto en aquella persona o aquella imagen de la persona que tanto dije no necesitar, ¿no? Traduciéndolo sería, dicen de esto, ¿no? De hijo abandonado, padre abandonador, ¿no? Hijo de padre alcohólico, o ya cuando es grande, padre alcohólico. Y así se va continuando una cadena. El observar la herida de entrada, y algo que sí es importante, creo que mencionar, regresar a trabajar este tipo de situaciones o este tipo de eventos, no, bueno, sí me atrevo a decir que como garantía, sí es una herida, sí es un trauma, que de ahí trauma, creo que es en griego, significa o hace alusión a la herida, va a generar dolor. Me atrevo a decir casi seguro, o si no es que es seguro, que va a generar dolor, va a generar incomodidad. Y creo que es en parte por ello que muchas personas, medianamente viendo algo al respecto, deciden no trabajarlo
para no confrontar con esa parte, sin darse cuenta que probablemente se estén convirtiendo en lo que tanto dijeron odiar. Es más, no sé si les suena a algunos, yo personalmente, y mis padres saben que los amo, digo, por si ahí andan, yo en algún momento me dije a mí mismo, siendo chavillo, o sea, teniendo que 6, 7 años quizá, me dije a mí mismo, yo me juro que voy a ser mejor que mis padres. Y entonces, a la vuelta de los años, ya con una princesa que actualmente tiene 9 años, en su momento me vi haciendo cosas peores de las que, digo, si pudiera hacer esa relativa comparación, cosas peores de las que mis padres en algún momento hicieron. Me terminé convirtiendo en lo que tanto me lastimó en algún momento de mi vida. En el abandono, digo, mencionando las heridas de manera breve, el abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación o la traición se exacerbaron porque no las atendí, porque no les curé, por decirlo de algún modo, que son heridas, como lo mencionamos en el tema, heridas del alma, que son internas, y que como no atendí, pues se fueron infectando. Y hago la analogía muy básica de que es como una herida física. Si yo tengo una cortada que desatiendo o que no cuido, va a llegar un momento donde al contacto con la vida o con el entorno se va a empezar a infectar. Y eso a la larga va a empezar a doler más. Y yo podría, como muchos lo hemos hecho, o como yo lo he hecho en algún momento, decirme, no pasa nada, o sea, sí se me está cayendo el brazo, pero pues ni ocupo tanto ese brazo, ¿no? Y hacerme creer que no hay bronca, porque he intentado tocar esa herida y me lastima. Entonces me convenzo de que no hay bronca, lo dejo así. Sin embargo, creo que hay un pequeño detalle que algunos no toman en cuenta, y que por eso algunas personas con ciertas heridas en concreto se vuelven tan aisladas. Por ejemplo, porque esa herida que está expuesta, pues al estar expuesta está vulnerable, está sensible. Sí, cualquier roce. Cualquier roce, exactamente, con la interacción con casi cualquier persona, o por lo menos, no sé si esto le suena, pero hay personas que intentan hacer vínculos significativos con otras personas, pero al ingresar a una relación ya van con la idea de, ¿y si me deja? ¿Y si me engaña? ¿Y si se va? Y ya sea que como máscara, es decir, el actuar, se vuelvan dependientes, huidizos, se sientan humillados, etcétera. ¿Se me explico? Y entonces yo voy reaccionando acorde a mis inventarios, que realmente esa es la parte que muchas veces suele ser, me atrevo a decir, de riesgo. El problema ni siquiera radica en que yo esté lastimado, el conflicto radica en que sé que estoy lastimado, sé que ese es un impedimento para relacionarme en mi vida cotidiana, y aún así me estoy queriendo convencer de que no hay problema. Me retiro de las relaciones y obviamente genero más vacío, o generalmente se genera más vacío, más esta sensación como de que no merezco ser amado, de que no merezco que me quieran, o yo no nací para amar, nadie nació para mí, y se apadrinan con Juan Gabriel, con Ana Gabriel, con Rocío Dúrcal, con Paquita la del barrio, puta, se apadrinan, pero ponen canciones bien pinches sangrantes. Pero no quieren ir a terapia, prefieren ir a estarse cortando a cada rato. Con la comadre. O van con la comadre y se conmiseran de su vida, ¿no? Y digo, es una referencia, esto no pasa, ¿verdad que no? No pasa. Casi no pasa. Y con lo que tú mencionas, Charlie, de lo de las heridas y eso, digo, no quiero que se escuche como justificación esto, pero muchas veces tú ponías el ejemplo de el abandonado se vuelve Abandonado. Muchas veces quiero pensar que es inconscientemente, lo hace para darle un sentido a lo que me pasó de infancia. La bronca, ¿mandé? ¿Como un pretexto? No como un pretexto, sino más bien para que ahora sí casi no me vuele el coco a decir, darle un sentido, así fue por esto, y esto es mi realidad, y esto es lo que va a ser, y así es la vida. Porque volvemos a lo mismo, si lo enfrento, va a doler. Entonces prefiero darme la buena de decir, sí, así es esto. Esta es la ruta que tengo ya trazada, y le voy a dar ese sentido, y sí, me abandonaron por esto, para no generar ese dolor que tú mencionabas. Digo, se oye como justificación. La bronca aquí yo creo que es cuando ya te das cuenta que en verdad me está doliendo esa situación,
y no la quiero atender. Yo creo que ahí es lo más, digámoslo así, peligroso. Cuando yo ya estoy viendo la situación y todavía cierro los ojos diciendo, no pasa nada. Yo creo que de ahí parte mucho el que mucha gente no le entra, tú decías, a una terapia, a una consejería, con un clérigo, no sé, quizá lo que cada quien le acomode, porque muchas veces, pues realmente, no sé si te ha pasado a ti que es que voy con él, no, pues si no estoy loco, mejor voy con el padre y le cuento todo, y ya él nada más con ya me perdona, sí, con dos gotas de agua ya quedó limpio otra vez. Muchas veces es eso. Yo creo que lo peligroso de aquí, cuando yo ya me di cuenta de que traigo una herida y todavía cierro los ojos, haciéndome creer que no pasa nada, yo creo que ahí ya es de alto riesgo esa situación. Porque no puedes engañar a todo mundo. Puedo engañar a una pareja, si quieres hasta un hijo, a un padre, pero no me puedo engañar yo solito de saber si, ¿sabes qué? Esto es lo que me duele y esto no. Que muchas veces también es válido, yo creo, ¿no? El decir, todavía no le quiero entrar. Todavía no le quiero entrar, todavía no tengo las herramientas para enfrentarlo. El chiste no es dejarlo, porque en determinado momento tú ponías la analogía de se va a infectar y de verdad vas a perder el brazo. Y a veces, no nada más el brazo, a veces es la vida por completo, cuando se pierde, cuando no quieres, cuando no quiero atender una herida de esa magnitud. Claro, cuando es ya que te causa algún tipo de problema ya a nivel social o de relación de pareja o X, ya cuando te genera un problema para relacionarte, yo creo que ahí ya es de cuidado, ya es de atenderse en automático. Que digo ahorita con el comentario del clérigo y demás, sí, respetable, ¿no? Sí, creo que sí. Algo que ayuda y lo de verdad lo creo, me atrevo a decir que lo vivo en cuestión de un proceso personal, no es la cura, sino es un medio o una herramienta para curarme, el hablarlo. Y por eso digo que tiene tanta valía si yo siento que el expresarlo con el cura, un padre, digo, una referencia, ¿no? Me va a ayudar. Vale, adelante, dice Alejandro, ¿no? Si te funciona, pues va, ¿no? Al final, busca tu funcionalidad, busca trabajarlo. Yo lo mencionaba, no con el aspecto de que no vayan, ¿no? Sino en el aspecto de, si te sirve, dale. Realmente, uno hasta como psicólogo, psicoterapeuta, no sé, a veces necesitas que no otra persona de tu mismo gremio, se puede decir. No sé, a veces a mí me funciona el hablarlo con mi papá, con mi pareja, porque en el momento creo que es lo más adecuado. Me funciona, pero también lo que yo siento que no es válido es dejarlo pasar como tal. Buscar el lugar, el momento para hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, al tiempo. Eso que mencionabas también como detalle creo que es muy importante. Yo trato o procuro de llevar dos conceptos muy de la mano de la cuestión terapéutica, y es la paciencia y la honestidad. Se los comento a algunos de mis pacientes en general. Suelo hacerlo como una referencia y no para conmigo, ni para, no que seas honesto y me digas la verdad, porque si no sirve, no, sino porque, como ya decías, una parte de ti te va a estar escuchando, te va a estar observando, y también vas a ver para cuando te sientas no apto. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones, algunos pacientes me han comentado, ¿no? Es que yo ya vi este rollo, ya sé que a mí me da la impresión como de que va por allí, pero la neta es como que todavía no me siento preparado, todavía no me siento con herramientas, sin bronca, O sea, también algo que es importante es respetar el tiempo del proceso de la persona. No es como de, ábrele, córtale, límpiale, como las enfermeras de cuando limpian una herida, ¿no? A ver, vamos el jabón y tállale, ¿no? Sí, es un proceso, y a cierto punto, y muy como esa referencia, puede llegar a ser, ya lo decíamos, algo incómodo, doloroso. Sin embargo, me atrevo a decirme
de forma personal, que va a ser la última vez que voy a sufrir por esa situación. ¿Se me explicó? O por lo menos me atrevo a decir que la intención del procesar esas heridas sería dejar de sufrir por ese evento, por esa herida como tal. Me va a doler y probablemente acordarme, el revivir o rememorar, recapitularme con mi historia, probablemente me vaya a generar mucho dolor. Sin embargo, ya no voy a verme involucrado, por ejemplo, no solamente es una complicación para involucrarse en relaciones, también es para dejarlas. Precisamente la máscara o el actuar del que es abandonado, suena bien feo, ¿no? Así como el que es abandonado, pero es real y así se dice, genera un actuar de dependencia. Su manera de relacionarse con el mundo, por decirlo en sus relaciones, va a ser, me atrevo a decir, inclusive como de sumisión. De yo hago lo que tú quieras, no te preocupes. Esa es la típica frase de pégame pero no me dejes, ¿no? El de yo aguanto madrizas, yo aguanto insultos, yo aguanto lo que tú quieras, pero por favor dime que te vas a quedar conmigo, ¿no? Yo necesito de ti. Ya las relaciones de pareja ya no se vuelven deseos, se vuelven necesidades. Ya la dependencia hacia los hijos, por ejemplo, se vuelve algo como, es que no me quiero quedar solo o sola, ¿no? Y escucho a algunos que en algunas relaciones dicen eso, ¿no? Como, es que no sé por qué sé que la razón por la que no lo quiero dejar, es porque no quiero estar solo. Y a veces es dar ese acompañamiento de, pero ¿cuál es el punto, no? O la referencia, estar solo, ¿por qué sería, o cómo lo percibes, no? ¿No te ha pasado en terapia que dicen, ya lo superé porque ya dejé ir a mis hijos, pero señor ya agarró de rehenes a los nietos? Sí, tanto a los nietos como... Ya agarró al primo que estaba ahí, véngase para acá. Pues nada más anda, dicen vulgarmente, ¿no? Cambiándole la cabeza a la muñeca, Sí, ¿no? realmente pones tu máscara nada más de que Uh-huh. ya solté eso, pero en realidad no lo estás haciendo desde el fondo. Y es que, reiterando un poco el comentario, el regresarse a hacer contacto en esas experiencias, de dolor, no solamente es que es todo un portento el abarcar este tema, e insisto, por lo menos desde un punto de vista, sé que en parte lo compartes, el hecho de, esto es un punto de vista, de entrada esta teoría ni siquiera la hicimos nosotros, y ni es de los de Al-Anon, ni de Alcohólicos Anónimos, ni la inventó ningún coach, nada, es una psicóloga, Lise, bueno, se escribe Lise, pero es Lise Bevieux, es francesa y bueno, esto ya tiene tiempo, ¿no? Es meramente retomar los conceptos, hacer con la responsabilidad suficiente, hacer una interpretación y dar una explicación, y esto es basado, estos comentarios están basados en la idea original, no es pues a mí se me ocurre que es un dolor que se genera, no, trae de por medio un sustento, una base, y creo que sí es importante también abordarlo desde la responsabilidad de que son referencias. Yo escuchaba a una persona que me decía en una ocasión, tú dijiste tal cosa en tal terapia, ni siquiera fue una transmisión, fue una terapia, decía, entonces yo tengo eso, le decía, no lo sé, me decía, ¿cómo no sabes si tú dijiste? Le digo, sí, pero cada caso y algo que he aprendido, algo que me han enseñado o que le he aprendido a mis maestros, ha sido que cada caso se atiene en lo particular. Y esta referencia, por ejemplo, que dábamos hace un rato de cuando el padre se va, no necesariamente significa que tú te sientes abandonado. O es como, no sé si te llegó a pasar cuando en algunas materias, en algunas clases de la licenciatura y de la especialidad, llegaron a mencionar el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos. Y decía, yo cuando empecé a ver esa madre, o sea, el manual, dije, ay, güey, estoy bien madreado, ¿no? Y después dije, no, a ver, relájate, güey, estas son referencias. Y por ejemplo, y de entrada, para diagnosticar un trastorno, se toman temporalidad, se toman distintos ítems, se hace una batería de pruebas, o sea, y un diagnóstico psiquiátrico lo hace un psiquiatra, no un psicólogo ni un psicoterapeuta. En dado caso, un psicoterapeuta haría la referencia al psiquiatra, que sería el capacitado y apto para hacer el diagnóstico adecuado. Porque hay quien dice, es que yo soy hipocondriaco porque me dijo mi comadre que si en las mañanas estoy feliz y en la noche estoy triste,
pues como que estoy trastornado. Dices, no, a ver, relájate. De entrada, tu comadre creo que tiene diría Roberto, ¿no? Tiene de astronauta, tiene de psicóloga lo que yo de astronauta, ¿no? Entonces, sí, o sea, no. Esto es una referencia, no es ni un diagnóstico, no es ni una sentencia, mucho menos. Es un punto de vista. Y quiero hacer mucho énfasis en ello porque de repente yo he conocido personas que se dejan ir como de... Y lo que hace rato lo comentabas y me queda claro que fue un comentario. Hay quien dice, ¿y si tengo todos los trastornos? O más bien, ¿y si tengo todas las heridas? Y yo le diría a esa persona, yo creo que tú estás enfermo pero de soberbia, güey. No de las heridas. Podrás tener una, dos, digo, insisto, teniendo el caso en particular... Pero ya decir que las tienes todas, güey, creo que ya es más soberbia, más querer ser nuevamente el centro de atención, güey, que realmente que lo pudieras tener. Alguna ganancia muy cabrona debes de tener. Sí, probablemente algún beneficio, una ganancia hay por medio en hacerte el enfermo, ¿no? Ajá. O el ponerte como el más madreado. Entonces, no, es un trabajo muy, muy en particular que se hace, ¿no? Y bueno, para continuar esta parte y como referencia de lo que es una herida, decíamos al principio, por ejemplo, que algo que propicia mucho a que un ser humano, una persona pueda ser herido, valga la expresión, en la infancia radica por la inocencia, por decirlo de un modo, de los niños, ¿no? Que no hay una interpretación o una predefinición, si se podría decir así, de lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Por ejemplo, el niño puede despertar un día y no ver a su papá, sin embargo no por eso, el niño no tiene argumentos, o dudo mucho, personalmente, que un niño se aviente la de decir, por ejemplo, es que nos traicionaste. ¿Yo me explico? He conocido casos en donde, por ejemplo, están los padres y los hijos, se da una infidelidad, y entonces jóvenes, ya no niños, jóvenes o adultos inclusive, dicen, es que yo estoy muy resentido porque mi papá cuando yo era niño nos traicionó. Dices, a ver, explícame ese rollo, ¿cómo estuvo? Sí, porque le fue infiel a mi mamá, ok. ¿Y por qué dices nos traicionó? Ah, pues porque fue infiel. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese argumento o ese tipo de argumento no es del niño, es más bien aprendido o referenciado por lo que suelen escuchar. Recordemos que los niños, esto que menciono con respecto a que se es más susceptible o vulnerable en la infancia, no significa que porque los niños sean tontos, no sepan o vaya, que sea una cuestión de deficiencia, de inteligencia, vaya. No hay una capacidad todavía desarrollada para poder determinar qué sí, qué no, qué es bueno, qué es malo y etcétera. Es, digamos, puedo decirlo de una forma, esa ausencia de conocimiento, es que todavía hay una conciencia, dicho de una forma tan amplia, o por lo menos lo suficientemente amplia, para, por ejemplo, discernir en que papá hizo una infidelidad a mamá, y que a quien traicionó fue a mamá, no a nosotros. Que el vínculo que se rompe es el de pareja, no el de padres. El niño tiende a ser observador o ser, sí, dicho de una forma, observador de su entorno, y por observador también me refiero a lo que escucha, a lo que ve que hacen los padres, por ejemplo, y de eso lo va a tomar de referencia. Está el niño, por ejemplo, el que no le dijeron nunca le hablaron mal de su papá, pero escuchaba cómo sus hermanos, los tíos o la gente hablaba y se expresaba mal del padre. Eso en sí hace y va generando una referencia del niño, que al final el niño va a contrastar con la realidad. ¿Se me explico? Al niño le podrán decir, por ejemplo, no sé, tu mamá es bien fodonga, ¿no? Por ejemplo. Obviamente de por medio está la idealización que todos los niños tienen hacia sus padres, pero vaya un poco más allá de eso, el niño pues ve que mamá se baña, que mamá se maquilla, y dice, pues yo no la veo fodonga, ¿no? Yo no creo que tenga ¿qué es fodonga? Sí, es que ese es el punto, o sea, todavía no tiene una definición. Por ejemplo, que un niño escuche, es que tu papá es bien, no sé, y perdón por la expresión, es bien pendejo, ¿no? No dice, ay, sí, cierto, es bien pendejo. No sé, dice, ¿qué es pendejo? O sea, ¿a qué se quieren referir?
Entonces ya empieza a tener un desarrollo mayor de tanto de conceptos, definiciones, etcétera. Pero de por medio y al principio no tiene esa facultad, por decirlo así. Ya es más a consecuencia de lo que va a ir conociendo, que como decíamos va a ir nutriendo, va a ir conformando su carácter. Ya partiendo un poco más o yendo para ahorita, si estás de acuerdo, leer los comentarios. Parte de lo que para el niño es importante, me atrevo a decirlo así, sí o sí, es tener figuras firmes, sólidas o esclarecidas con respecto a lo que cada rol juega. Es decir, lo veíamos, por ejemplo, cuando hablamos de las 7 necesidades del infante, ¿no? Y que una de las 7 necesidades es que el niño necesita sentirse amado y respetado. El niño necesita que su desarrollo sea basado acorde a su nivel de edad, a su edad, a su individualidad, que el niño necesita recibir y percibir relaciones afectivas estables y que no necesariamente tengan que únicamente ser direccionadas hacia él, sino en el entorno. Porque yo he escuchado, por ejemplo, padres que dicen, yo nunca le falté el respeto a mi hijo o a mi hija, ¿no? No, pero él veía o ella veía cómo le mentaba la madre a su pareja, ¿no? Lo patético, me atrevo a decir, y me disculpo por si es que llegase alguien a incomodarse, es que después le dices al hijo que se busque una mujer que sí lo ame, ¿no? Dices, así como tú, así exactamente, que te trate bien y que te valore, no como el ojete de tu padre, ¿no? Dices, no chingues, o sea, empieza por allí, ¿no? Empieza por la cuestión de la congruencia en cuestión de lo que dices y lo que estás viviendo. Y que, por ejemplo, hablo de tener figuras bien definidas, porque al final ese va a ser también el parámetro que al hijo le van a dar como referencia de cómo comportarse ya una vez que lo sea. Decíamos en una ocasión, ¿no? Cuando se daba este argumento de que no hay escuelas para padres, sí las hay y son tus propios padres. Y traducíamos y decíamos en un momento, ¿no? Y si yo no tuve un padre o una madre, pues o alguien más ocupó el rol o en sí esa figura, al no estar, también te demuestra, te da una referencia de cómo ser padre, ¿no? El padre que abandona, el padre que rechaza, el padre que castiga, la madre que solapa, no lo sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que mucho de lo que como posterior desarrollo va a tener el niño, esas heridas se van asentando cada vez más con las experiencias que confirman esas improntas. Por ejemplo, cuando al hijo se le dice, hablamos del temperamento y de la forma de expresarse, ¿no? El niño que es sensible y que de entrada le ponen de por medio etiquetas, por ejemplo, el chillón, el cobarde, o algo más despectivo, peyorativo, despectivo, el de vete con las niñas o pareces niñita, o eso en el varón. En la mujer, pues no la excepción, a las mujeres que se ríen a carcajadas, pareces loca, siéntate bien, no grites, ya le van, te van a ver las pilas, no sé, X o Y cosa, ¿no? Y que, insisto, si esas referencias que se dan van en contra, es decirlo de una manera, en contra de lo que es la expresión y singularidad o individualidad de la persona, del niño, pueden generar pues digamos de una forma perturbar la percepción, perturbar, no se me ocurre otro sinónimo, ¿cómo? No, de perturbación, vaya, distorsionar la forma en la que él ve el mundo, ¿no? Yo lo platicaba apenas con los pacientes aquí en la clínica, les decía, a modo de pregunta, ¿no? ¿Qué tan posible puede ser que el filtro con el que ven el mundo no sea suyo? Por ejemplo, ¿sí me explico? O sea, esas críticas que haces, por ejemplo, hacia otras personas del cómo se visten, ¿realmente son tus críticas? ¿O es que le has copiado ya el modelo de crítica de tus padres, por ejemplo? Esa desaprobación que tienes hacia tus hijos, porque no sé si sabías, por ejemplo, pero hay hijos que pareciera que no le llenan el ojo a sus papás, ¿sabes? Y entonces son, llevado de lo mismo, son padres que probablemente, más bien son hijos que cuando padres, tampoco les llenan sus hijos, a ellos, el ojo, por decirlo de alguna manera.
Y entonces, a modo de pregunta podría ser esta parte, ¿no? La de, ¿será que percibes a tus hijos como te percibieron a ti? ¿Será que, por ejemplo, pudieses estar siendo una continuidad de lo que tanto despreciaste en algún momento de tus padres? Y hay quien cuando, por ejemplo, yo personalmente he hecho este tipo he argumentado este tipo de frases, y hay quien dice, no, yo a mis padres los respeto, es que el que no estés de acuerdo con algo que ellos hayan hecho, que ellos hayan dicho o que ellos hayan vivido contigo, pues no tiene por qué ser sinónimo, no tendría por qué ser sinónimo de separación o de rompimiento, ¿no? Eso. Sí, es que lo dije en una ocasión de una forma más soez, más burda, y no lo tomaron tan a mal, pero tampoco me aplaudieron, ¿no? Fue así como, ya sé que no aplauden, pero bueno. ¿Qué pasa cuando quien se supone que me tendría que cuidar, procurar, amar, respetar, simplemente no lo hace? Es más, lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando el que se supone me va a enseñar de respeto o de cómo respetarme, me etiqueta, me agrede, lejos de corregirme en cuestión de mostrarme una ruta diferente para hacer las cosas, me restriega o me sanciona de forma desmedida por lo que estoy haciendo? Lo comenté esto y trato de corregir la forma en la que lo planteo, porque decir debería de, los debeísmos, no sé, no me cuadra todavía esa forma de estructurarlo, pero vaya, la referencia es esa, ¿no? ¿Qué pasa cuando papá, el que se supone me ama, pues no cuadra tanto con lo que yo entiendo de amor, ¿no? Es que aquí hay un pequeño sesgo, ¿no? Cuando dicen, aquí lo decíamos en una ocasión, que no te hayan querido como tú quieres, no significa que no te hayan querido. Muy probablemente la forma en la que, por ejemplo, no sé, hablando en primera persona, en la que mi padre me amó, no cubría del todo mis expectativas en cuestión de mis necesidades, de entrada mis necesidades, ¿no? Y de ahí se van llevando otras referencias, ¿no? Hay una anécdota que cuentan casi en todos los grupos o casi todos, algunos alcohólicos, que dicen, no, es que yo veía en los festivales cómo los niños sí estaban con sus papás y yo no estaba con el mío, ¿no? Y dice, ok, ¿dónde estaba tu papá? No, pues trabajando, ¿ok? No te amaba. Que no haya estado contigo en esos festivales no quiere necesariamente decir que no te amaba. Insisto, muy casos en particular. Escuchaba un chavo en una ocasión que me decía, es que mi mamá es bien, lo decía muy despectivo, ¿no? Es bien fea, bien mala onda, bla, bla, bla. Porque nunca está conmigo en casa. Decía, ok, ¿tu papá dónde está? ¿Quién sabe? Ok, ¿tu papá no está? No, ¿tu mamá sí? Pues sí, pero es que se la pasa trabajando, ¿qué? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. Y tu mamá es mamá soltera, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues, no sé, se me ocurrió preguntar, ¿no? Pues es que quizá, y como referencia, quizá centrarte tanto en tu dolor o percibirlo a través de tu dolor, evita que seas un observador holístico, por decirlo de alguna forma. Evita que mires el panorama por completo, ¿no? Y no es que mamá no haya estado contigo porque no te quisiera, que probablemente esa fue la idea o la creencia que se introyectó. Quizá lo que no ves porque percibes con tu dolor es que mamá pues tenía que chingar lo que tu papá no le chingó. ¿Sí me explico? A mí me llama mucho la atención en ese sentido, como en algunos casos, cuando se da la separación y uno se va y se desobliga, no que simplemente se vaya, sino que se desobliga, el hijo o la hija, quien sea, se queda a veces mayor resentido o con mayor resentimiento con el que se queda que con el que se fue. Y a veces por una falta de conciencia o de conocimiento de cómo pasó o qué pasó. Yo me he atrevido cada vez menos, por decirlo de alguna manera, a juzgar a mis padres por lo que yo viví con ellos o ellos vivieron conmigo. ¿Sí me explico? Porque cada vez más quiero creer, también a lo mejor es pendejada mía, ¿no? Quiero creer que soy cada vez más consciente de que del contexto, del cómo sucedieron las cosas. De que, por ejemplo, no sé, que mamá se haya ido no fue porque tuviera que ver conmigo, que son unas ideas que se introyectan,
sino porque mamá, no sé, pues tenía que trabajar, o papá no estaba, no porque no me quisiera, no porque no me amara, sino porque pues andaba, es más, el alcoholismo de mi padre, de mi madre, o en el caso de una situación, pues ni siquiera tiene que ver contigo. ¿Sí me explico? Es más, hay tres, no sé si es legado o axioma, no sé cómo lo mencionen en Al-Anon, aprovechando que ayer Alejandro me estaba tirando carrilla con ello, que dice las tres Cs, ¿no? Yo no lo curo, yo no lo curo, yo no lo curo, yo no lo causé, y yo no lo... se me fue la otra C, son tres Cs. Yo no lo... Bueno, ahorita me acuerdo. El punto está en que estas me atrevo a decir que trabajan mucho con lo que es las creencias que algunas personas ya se han creado, ¿no? Es que es mi cruz, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Y no, es que tú lo escogiste, pero a lo mejor ni siquiera lo estás queriendo salvar a él, a lo mejor estás queriendo salvar a tu papá. ¿Sí me explico? Sí, y para darle lo que decía, no darle un sentido a mi dolor. A lo mejor ni siquiera te interesa tu pareja de la que tanto te quejas por neurótica. A lo mejor quieres entablar un diálogo con esa figura que más bien te recuerda a la neurosis de tu mamá. O sea, probablemente trae otra, o más bien otro fondo, ¿no? Será cuestión de checarlo, cada caso en particular. Pero bueno, pues al final es un comentario, ¿no? Un punto de vista. Entonces vamos si estás de acuerdo, a continuar con los comentarios en breve. Dice, así lo dice, ¿eh? Ya la edad, ya no estoy para estos trotes. Perdón, dice Celeste Morales, hola, un fuerte abrazo a todos en cabina. Un placer escucharlos con tan buen tema. Muchísimas gracias, Celeste, gracias por la compañía y por estar presente en las transmisiones. Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie, César y a todos en cabina, presente para seguir aprendiendo y creciendo como persona. Muchísimas gracias, Raimundo. También saludos a ti y a toda la familia Tocino. Héctor Flores dice, hola Charlie y César, un cordial saludo de Santa Ana, California. Disfruto mucho sus transmisiones y disfrutamos también mucho tu compañía. Sé que lo digo a nombre del equipo de la clínica y de Radio Humanismo 4 y 5. Y César Cortés dice, Charlie y mi estimado Barbas, un saludo desde la hermana República de la Ciudad de México, aquí escuchándolos y aprendiéndoles. Un abrazo, Peters. Muchísimas gracias también a papá Tocino y a toda la familia. Gracias por acompañarnos en las transmisiones. María Vargas, dice, buenas noches, Lee, Carlos y César. Como siempre, un placer por el estar presente en la terapia y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias de verdad. Loli Pérez dice, buenas noches, les mando. Aquí hay un sticker chistoso aquí. Loli Pérez, dice, buenas noches, les mando un saludo y bendiciones a todos. Te amo, Gil. Yo también te amo, mamá. Ten una excelente noche. Con cuidado cuando vayas a casa del trabajo y te amo mucho. Cuídate mucho. Muchísimas gracias y pues aquí andamos. Monse Bulma Barrón dice, hola chicos, un gusto estar escuchándolos, muy buen tema para trabajar. Muchísimas gracias, Monse, un saludo para ti y toda tu familia también, esperando que el buen Cris también se encuentre en excelente estado de salud. Norma Rayón, mi señora madre, dice, hola, buenas tardes chicos. ¿Por qué insiste en saludarme como si no me conociera? Me siento... Pues igual es eso, dice, ojalá que no sea mi hijo. Ojalá, ¿no? Bueno, ahí anda. Es donde se puede expresar. Dice, hola, buenas tardes chicos, son buenos sus temas, sigan adelante y con la ayuda de mi Padre Santísimo todo saldrá bien, solo paciencia, Dios le bendiga siempre. Muchísimas gracias, madre, sabes que te amo, te mando un fuerte abrazo y beso y pues muchas gracias por estar presente y soy tu hijo. Esto es, no me revivas mis heridas. Ay, me voy a tirar al suelo. Sabes que te amo, madre. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto, primero Dios. Maxi Hernández Pino dice, hola, buenas noches, excelente tema, felicidades. Muchísimas gracias, Maxi, esperando sea de utilidad. Y ya sé quién es mi tía. Bueno, sí, creo que sí es mi tía. no, pues bueno, un saludo, ¿no? Ya, si no, ya nos emparentamos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Jovas DiCaprio también aquí presente, dice Jovas presente. Saludos, mi Charlie y César, muchísimas gracias, Jovas. Esperando tengas un excelente día y pues estés disfrutando de tu proceso también.
Alicia Espinosa dice, gracias Charlie y César por compartir, bendiciones. Yo no causé, exactamente, yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo curo. Esas son las 3 Cs de las que trataba de hablar hace un momento. Bastante útiles, no solamente en el proceso de Al-Anon, sino creo que pueden tener relevancia en este tema. Entonces, ¿La puedes ocupar? sí, me gustaría a mí abordarlo un poco más a tema, aprovechando que soy Al-Anon, ¿no? Entonces, ayer dijo Alejandro que yo era Al-Anon, entonces, pues quién soy yo para contradecirlo, ¿no? Dice Emma Marta Arzate Kopka, madrina, psicoterapeuta también, espero no me esté fallando, creo que ya es maestra en psicoterapia. Muchísimas gracias, dice, hola chicos, gracias madrina, gracias. Madrina es una expresión, es por lo menos lo que a mí me formaron dentro de los grupos, por respeto y pues bueno, muchísimas gracias. Alicia Espinosa, gracias Charlie, César, bendiciones, gracias. Sí es mi tía, ya dice, claro que soy tu tía. Nada más no me regañe, tía, por favor, que estamos al aire. Dice Alicia Espinosa, gracias. Yair Misael Hernández dice, saludos, gracias por su aprendizaje, pasen una buena noche. Gracias también a ti, Yair, gracias, esperando te encuentres bien y tú y toda tu familia y que tengan una excelente tarde. Maxi Hernández, claro que soy tu tía, gracias tía. Dice, bendiciones Charlie, cuídate mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por compartir, gracias por integrarse a la transmisión, por los comentarios, los saludos y pues bueno, esperando sea de utilidad de verdad la información que aquí se está compartiendo y que pueda llegar a más, nos ayudarían mucho compartiendo. Nos vemos primeramente Dios en las próximas transmisiones, recordando que Radio Humanismo sesiona martes y viernes a partir de las 9:30 y los miércoles alrededor de las 7 de la noche. Entonces, esperando que se encuentren en un excelente estado de salud. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias Gil, gracias por la compañía, el tiempo. Gracias César también por la compañía, el tiempo, la amistad y pues yo me entretengo, me divierto, me nutro también. Y pues bueno, espero que igualmente sea de utilidad para ustedes. Vámonos Gil, vámonos. Muchas gracias Charlie y César por la invitación nuevamente y que tengan todos una excelente noche y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y bye. Muchas gracias y pues gracias César, nos dejo para despedirnos y que tengan una excelente tarde, noche. Muchas gracias a todos los que se integraron a la transmisión. Manu Charlie, gracias, a Gil también por el tiempo y la amistad y esperando que les sea de utilidad este punto de vista que damos siempre. Y hasta luego. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.